Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermanas, hermanos. Hoy día vamos a llevar un tema más de escatología. Eh, Hoy día vamos a tocar el tema de la batalla de Armagedón. Vamos a ver eh, varios puntos importantes en este tema de la batalla de Armagedón. Principalmente la batalla de Armagedón se constituye como la reunión que hace la actividad de esta troika satánica, ¿no? De esta Trinidad del Infierno, también como se le llama, en pos de ir hacia la tierra de Israel y destruir el pueblo de Israel y de paso también todo lo que significa Dios y a Dios mismo. Sabemos que Satanás desde el principio él quiso tomar el reino de Dios, tomar el trono de Dios y derribar, derrocar a Dios de su trono. Es por esta razón que en estos tiempos vemos que el diablo ha buscado que incrementar esto, buscando la mayor cantidad de adeptos posible, con la finalidad de llegar a este punto de la batalla de Armagedón en la cual él va a intentar hacer su último ataque hacia Dios. Y qué mejor que atacar a Dios que atacar a su pueblo. Esta confluencia de las naciones de la tierra la vemos descrita en Apocalipsis 16:14 como la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿No? Esta confluencia de las naciones de la tierra será en un lugar que se llama Armagedón. Es una transliteración directa del hebreo, ¿no? Que significa montaña de Megido. Ar, montaña, Magedón, Megido, ¿no? Montaña de Megido. Esto lo vemos en Apocalipsis 16:16, que es la única vez en la cual en toda la Biblia aparece la palabra Armagedón. Allí Dios entrará en juicio con las naciones por su persecución contra Israel, por su pecaminosidad y por su impiedad. Veamos lo que dice Joel 3:2. Dice, reuniré todas las naciones y las llevaré al valle de Josafat. Allí las juzgaré por sus delitos contra mí, contra mi posesión, mi pueblo Israel, porque lo dispersaron por muchas naciones y se han repartido en tierra. En Apocalipsis 19:15 dice, de su boca salió una espada para vencer a las naciones, las gobernará con vara de hierro y exprimirá las uvas en la pileta de la gran ira del Dios Todopoderoso. Y en Apocalipsis 16:9 dice, los seres humanos sufrieron graves quemaduras, pero no cambiaron su forma de pensar ni de vivir, no honraron a Dios, quien había mandado estas plagas, sino que maldijeron su nombre. Generalmente se ha sostenido que la batalla de Armagedón es un evento aislado que tiene lugar un poco antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. El alcance de este gran movimiento en que Dios se ocupará de los reyes de la tierra en todo el mundo no se verá a menos que nos demos cuenta de que la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso no es una batalla aislada, sino más bien una campaña que se extiende hasta la última mitad del periodo de la tribulación. La palabra griega potemos, que se tradujo batalla en Apocalipsis 16:14, significa una guerra o campaña, mientras que mache, o la palabra Magedón significa una batalla, a veces un simple combate. Esta diferencia es observada por Richard Trench, en sus Sinónimos del Nuevo Testamento, en su libro llamado Sinónimos del Nuevo Testamento, y también seguida por Taylor, ¿no? Joseph Henry Taylor, en su léxico anglo-griego del Nuevo Testamento, ¿no? Estudian estas dos palabras y ellos llegan a la conclusión de que significa esto, de que es una guerra o campaña más que una simple batalla o un combate aislado. Pues el uso de la palabra potemos, campaña,
En Apocalipsis 16:14 significaría que los eventos que culminan en el encuentro en Armagedón, en la segunda venida de Cristo, los ve Dios como una campaña eslabonada, ¿no? Unida entre sí. Y vemos que hay varios acontecimientos similares, ¿no? Vamos a dividir este tema de la gran batalla de Armagedón con diferentes niveles, con diferentes puntos. Primeramente vamos a ver el sitio de la campaña, o sea, el lugar donde se va a realizar. El monte de Megiddo, situado al oeste del río Jordán, en la Palestina central del norte, unos 16 kilómetros al sur de Nazaret y 24 kilómetros tierra adentro de la costa marítima del Mediterráneo, era una extensa llanura en la cual muchas de las batallas de Israel habían sido libradas. Les pido disculpas si me ven con estas fachas, pero aquí hace un calor horrible, horrible, y son ahorita ya las 11 de la noche. He encontrado este tiempito para poder grabar. Ya casi va a ser no sé si por ahí escucharán los cohetes. Ya casi va a ser las 12 de la noche, pero hace un calor horrible, horrible. Y estoy así en un polo mangacero porque el calor es bastante fuerte. Bueno, volviendo disculpen el paréntesis, pero volviendo al tema, decíamos que el monte de Megiddo, que va a ser el sitio de la campaña, situado al oeste del río Jordán en la Palestina central del norte, unos 16 kilómetros al sur de Nazaret y 24 kilómetros tierra adentro de la costa marítima del Mediterráneo, era una extensa llanura en la cual muchas de las batallas de Israel habían sido libradas. Disculpen, un poquito medio ronquito. Allí Débora y Barak vencieron a los cananeos. Esto lo podemos ver en Jueces capítulo 4, versículos del 1 al 24, y también en Jueces capítulo 5, versículos del 1 al 31. Allí también Gedeón triunfó sobre los madianitas. Jueces 7, del 1 al 25. Allí fue muerto Saúl en la batalla contra los filisteos, donde también murió su hijo Jonatán. Esto lo vemos en 1 Samuel 31:8. Allí Ocosías fue muerto por Jehú, 2 Reyes 9:27. Y allí fue muerto Josías, este rey piadoso, que al final en esta muerte tiene un poco ¿cómo le podría decir?, de necedad, y va al campo de batalla cuando le habían dicho proféticamente que no vaya y que no participe, y si mi memoria no me falla, el faraón Necao lo mata, ¿no? Y allí fue muerto en la invasión de los egipcios, ¿no? En 2 Reyes 23, 29 al 30, y en 2 Crónicas, que es el paralelismo, 2 Crónicas 35, 22, ¿no? ¿Qué quiero decir con paralelismo? Que sabemos pues que 1 y 2 Reyes, inclusive parte de Samuel, de 1 y 2 Samuel con 1 y 2 Reyes, se desglosan también en 1 y 2 Crónicas, ¿no? Entonces son muy similares los dos textos, tanto lo que escribe Esdras como lo que escribe, tanto lo que escribe Jeremías como me estoy equivocando, tanto lo que escribe Samuel y Jeremías, hablando de los libros de Samuel y de los libros de Reyes, y lo que escribe Esdras, ¿no? Hablando de los libros de Crónicas. Vincent, un escritor, Marvin Vincent, ¿no? Él escribe lo siguiente: Megiddo estaba, dice, en la llanura de Esdraelón, que ha sido un lugar escogido para acampar en todas las contiendas llevadas a cabo en Palestina, desde los días de Nabucodonosor, rey de Babilonia, hasta la marcha desastrosa de Napoleón Bonaparte de Egipto a Siria. Judíos, gentiles, sarracenos, cruzados, cristianos, franceses anticristianos, egipcios, persas, drusos, turcos y árabes, guerreros de todas las naciones que están debajo del cielo, han plantado sus tiendas en las llanuras de Esdraelón y han contemplado las banderas de sus naciones húmedas del rocío del Tabor y del Hermón, estos dos montes, ¿no?, que están cercanos ahí. Lo podemos ver en su obra, ¿no?, en su obra Estudio Ideológico de las Palabras del Nuevo Testamento, en el volumen 2, en las páginas 542 y 543. Es muy interesante lo que dice, porque
Vemos que menciona prácticamente casi todos los ejércitos históricos que han llegado a este lugar, ¿no? Este lugar que es tan estratégico, ¿no? Que Satanás le parece que tiene un énfasis muy grande en este lugar. Hay otros sitios geográficos implicados en esta campaña. Lo podemos ver en Joel 3:2, que nos dice: reuniré a todas las naciones y las llevaré al valle de Josafat. Y en el mismo Joel, en el capítulo 3, versículo 13, que dice: recojan la cosecha porque ya está madura, vengan a pisar las uvas porque el lugar donde se pisan ya está lleno, las tinas se están derramando de lo grande que es su maldad. Nos habla de eventos que tendrán lugar en el valle de Josafat, que parece ser un área extensa al este de Jerusalén. En Ezequiel 39:11, que dice: en aquel día abriré un sepulcro para Gog en Israel, al oriente del mar, en el valle de los viajeros. El sepulcro bloqueará el camino de los viajeros. Allí los israelitas sepultarán a Gog y a sus ejércitos y le cambiarán el nombre por Valle de las Multitudes de Gog. Habla del valle de los que pasan, que pueden referirse a la misma área del valle de Josafat, por cuanto esa área era la ruta que se recorría al salir de Jerusalén. Otro sitio geográfico implicado en esta campaña también lo vemos en Isaías 34, del 1 al 17. Bueno, les ruego que lo puedan examinar, porque es un texto bastante largo, ¿no? Son varios versículos. En Isaías 63, 1 al 19, que también es un pasaje paralelo, también lo pueden revisar, por favor, les pido que lo revisen, ¿no? Por eso les estoy dando estos pasajes. Isaías 34, del 1 al 17, e Isaías 63, del 1 al 19, describen al Señor que viene de Edom o Idumea, ¿no? Eso está al sur de Jerusalén, cuando Él regrese del juicio. Entonces vemos que también hay un sitio que tiene una cierta relevancia en esta campaña de la batalla del Armagedón, ¿no? o la guerra del Armagedón. Otro lugar similar que tiene un sitio geográfico implicado en esta campaña es Jerusalén. Jerusalén misma se presenta como el centro del conflicto. Zacarías 12, del 2 al 11, también les pido que lo puedan leer. Y Zacarías 14, 12, eso sí lo voy a leer porque son un versículo. Dice: reuniré a todas las naciones para que luchen contra Jerusalén. La ciudad será capturada, las casas serán destruidas y las mujeres serán violadas. La mitad de la población será expulsada de su tierra, pero el resto de los habitantes permanecerá en la ciudad, ¿no? También la vemos introducida a Jerusalén en esta campaña masiva, ¿no? De esa manera, la campaña se describe en una extensión que abarca desde las llanuras de Israel al norte hacia abajo, pasando por Jerusalén y extendiéndose al valle de Josafat hacia el este y a Edom hacia el sur. Prácticamente está abarcando todo el pueblo, todo el territorio de Israel. Esta amplia región cubriría toda la tierra palestina, y esta campaña con todas sus partes confirmaría lo que describe Ezequiel cuando dice que los invasores subirán para cubrir la tierra, ¿no? Ezequiel 38:9 dice: entonces los atacarás como una tormenta devastadora, como una nube. Tú y tus multitudes y las muchas naciones que están contigo cubrirán la tierra. Igual lo dice el versículo 16. Te levantarás sobre mi pueblo como una nube que cubre la tierra. En el momento indicado, Gog, haré que vengas contra mi tierra para que las naciones me conozcan. Por medio de ti les mostraré claramente mi santidad. Esta área se conformaría con la extensión de que habla Juan en Apocalipsis 14:20. Dice: las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y de la pileta salió tanta sangre que alcanzó a llegar hasta la altura de la cabeza de los caballos en una distancia de 300 kilómetros. ¿No? Es increíble, o sea, yo pienso que debería tomarse ese pasaje no de manera literal, porque no creo que, por más batalla grande que sea, es imposible que abarque casi 1 metro de altura la sangre por 300 kilómetros, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No sabemos si puede ser cierto, cómo será al final de cuentas. No estamos en esa época, pero bueno, esperemos que no sea real, literal, porque sería, olvídense, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? De derramamiento de sangre tan grande. La conclusión de Sims, otro escritor muy reconocido en este tema, a Sims, en su libro La guerra venidera y el surgimiento de Rusia, la página 7 dice:
su conclusión es una conclusión muy aceptada y dice así, ¿no? Parece según la escritura que esta última gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso llegará mucho más allá de Armagedón o Valle de Megiddo. Armagedón parece ser principalmente el lugar donde las tropas se reunirán desde los 4 cabos de la tierra y la batalla se extenderá desde Armagedón por toda la tierra de Palestina. Joel dice que la última batalla se librará en el valle de Josafat, que está cerca de Jerusalén. E Isaías presenta a Cristo que viene de Edom con sus vestiduras teñidas en sangre. Estos son los pasajes que acabamos de leer, ¿no? Sobre los sitios geográficos implicados, ¿no? Sigue diciendo y dice, así parece que la batalla de Armagedón se extenderá desde el valle de Megiddo, al norte de Palestina, por todo el valle de Josafat cerca de Jerusalén, y hacia abajo hasta Edom, en el extremo sur de Palestina. Con esto concuerdan las palabras del profeta Ezequiel de que los ejércitos de esta gran batalla cubrirán la tierra. El libro de Apocalipsis también dice que la sangre subirá hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y se ha señalado que 1600 estadios abarcan toda la longitud de Palestina. Pero Jerusalén será sin duda el centro de interés durante la batalla de Armagedón, por cuanto la palabra de Dios dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Zacarías 14:2. Bueno, viendo así, basados en estos textos que hemos leído, tanto versículos bíblicos como obras de otros autores que han escrito sobre este tema, entendidos del tema, vemos que en realidad no estamos hablando solamente de un espacio pequeño, ¿no? Relativamente pequeño, como sería el Valle de Megiddo, ¿no? Sino que estamos hablando de un trecho de tierra muy grande, ¿no? Prácticamente estamos hablando de toda Palestina, de todo Israel completo, en el cual se va a abarcar tanto desde el norte hasta el sur, ¿no? Como se le conocía comúnmente al territorio de Palestina, se le llamaba desde Dan hasta Beerseba, ¿no? Desde el norte hasta el sur. Todo el estrecho, todo el pequeño trecho que tiene Israel como territorio va a ser abarcado con esta enorme campaña bélica, ¿no? Y es interesante verlo, ¿no? Porque normalmente teníamos en nuestra idea que va a ser solamente un pequeño lugar, pero no, va a abarcar mucho más este territorio. ¿Quiénes son los participantes en esta campaña tan increíble, ¿no? Que se le conoce como la Tercera Guerra Mundial? La alineación de las naciones durante el periodo de la tribulación se ve que abarcan varias, ¿no? ¿Cómo le podría decir? Varios tipos de grupos armados que van a involucrarse, ¿no? Y se ve que va a haber 4 grandes potencias mundiales. La Federación de las 10 Naciones capitaneadas por la Bestia, que constituye la forma final del cuarto gran imperio mundial. Cuando hablamos del cuarto imperio mundial estamos hablando de lo que se conoce al principio como Roma, ¿no? Recordemos, Babilonia la primera, Medo-Persia la segunda, Grecia la tercera y Roma la cuarta. Pero Roma es el imperio romano que abarca desde esas épocas hasta la fecha actual, porque sabemos que el imperio romano como tal no feneció, sino que se quedó metido dentro de lo que es el imperio católico. Y posteriormente se desatará con esto, con la Federación de las 10 Naciones capitaneadas por la Bestia. Y ahí se ve ya literalmente lo que es la bestia horrible y espantosa que dice Daniel, que menciona 10 cuernos, ¿no? 7 cabezas y 10 cuernos, si no me equivoco, que abarcan a estas 10 naciones, ¿no? Capitaneadas por esta bestia, por la bestia de Apocalipsis 13. 2, la segunda potencia que ingresa aquí es la Federación del Norte, o sea, Rusia y sus aliados. Vemos que en Ezequiel, capítulo 38 y 39, menciona a Gog, Magog, Mesec y Tubal, ¿no? Entonces, esos reinos, que son los reinos del norte, que abarca Rusia, algunos mencionan a Togarma como Turquía, a Mesec
como Moscú, a Tubal, ¿no? Algunos mencionan también a Alemania, ¿no? Pues todos ellos van a abarcar esta parte, ¿no? Esta federación. También tenemos los reyes del Oriente, pueblos asiáticos de más allá del Éufrates. Puede ser China, puede ser Japón, puede ser Corea, no se sabe exactamente quiénes, pero algunos de ellos puede ser. También podría ser también la India, no se sabe, ¿no? Tal vez puede ser Afganistán, puede ser los países que se desmembraron de la antigua Unión Soviética, ¿no? Como Tayikistán, Turkmenistán, ¿no? Uzbekistán y todos estos que también están, ¿no? Porque ellos están. Y también como cuarto punto, como cuarta potencia, vemos el rey del sur. Una potencia o potencias del norte de África. Lo más probable es que pueda ser Egipto, ¿no? Debe agregarse también otra gran potencia a este grupo de 4 debido a su activa participación en la campaña, ¿no? ¿Quién podría ser esta quinta potencia? La más potente de todas, ¿no? El Señor Jesucristo y sus ejércitos celestiales. Aunque la animosidad de las primeras 4 potencias se desatará una contra otra y contra Israel, ¿no? Esto lo podemos ver en Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Vamos a leerlo porque solamente son 2 versículos. Dice, voy a convertir a Jerusalén en una copa drogada de la que beberán todas las naciones vecinas. Jerusalén será atacada y Judá caerá en una trampa. Pero yo convertiré a Jerusalén en una roca tan pesada que quien trata de cargarla saldrá muy lastimado. Todas las naciones de la tierra se unirán para luchar contra ella. Y en Zacarías 14:2 dice, reuniré a todas las naciones para que luchen contra Jerusalén. La ciudad será capturada, las casas serán destruidas, las mujeres serán violadas. La mitad de la población será expulsada de su tierra, pero el resto de los habitantes permanecerá en la ciudad. Ahora, la pelea será particularmente contra el Dios de Israel. No es solamente contra Israel, sino contra el Dios de Israel, ¿no? Como decía, aunque la animosidad de las primeras 4 potencias se desatará una contra otra y contra Israel, la pelea será particularmente contra el Dios de Israel. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 2:2. Dice, los reyes y gobernantes se han unido en contra del Señor y del rey que él eligió. En Isaías 34:2 dice, el Señor está enojado con todas las naciones y con todos sus ejércitos. Los ha condenado a una destrucción total, los ha entregado a la muerte. En Zacarías 14:3 dice, entonces el Señor saldrá y luchará contra esas naciones como ha peleado en batallas anteriores. En Apocalipsis 16:14 dice, estos eran espíritus de demonios que tenían el poder de hacer milagros, salían a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él los vencerá y los que están con Él son sus fieles seguidores, a quienes Él mismo eligió y llamó. En Apocalipsis 19:11 dice, el jinete del caballo blanco, después vi el cielo abierto y delante de él había un caballo blanco. Perdón, y delante de mí, estoy leyendo mal ya, y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero porque juzga y combate con justicia. En Apocalipsis 19:14-15 dice, los ejércitos del cielo los seguían montados en caballos blancos. Estaban vestidos con lino blanco fino y puro. De su boca, versículo 15, salió una espada para vencer a las naciones. Las gobernará con vara de hierro y exprimirá las uvas de la pileta de la gran ira del Dios Todopoderoso. Y en Apocalipsis 19:19 dice, vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra junto con sus ejércitos reunidos para declararle la guerra al jinete del caballo y a su ejército. La necedad de Satanás es increíble. Apocalipsis 19:21, como texto final de apoyo a este comentario, dice, sus ejércitos fueron muertos con la espada que salía de la boca del jinete, y todas las aves comieron sus cuerpos hasta quedar satisfechas. Entonces,
como le decía, si bien es cierto, estas cuatro potencias se desatan unas contra otras y contra Israel, la principal intención es ir contra el Dios de Israel porque están siendo guiadas por Satanás. Y Satanás, su finalidad es, aunque sea lo más necio posible, porque si te reúnas a todo el mundo entero, a los 6.000 millones de habitantes que tiene la Tierra, junto con todos los demonios, no le harían ni cosquillas a Dios, ¿no? Pero ellos tienen esa mentalidad. No sé cómo es posible que Satanás, siendo un ser tan sabio, pueda tener esa idea de creer que algún momento va a tener la más mínima posibilidad de poder derrocar a Dios, ¿no? O sea, una millonésima de poder tener la más mínima opción, pero bueno, él lo cree así, ¿no? Vamos a ver, ya vimos los dos puntos importantes, que son el sitio de la campaña y los participantes de la campaña. Ahora vamos a desglosar un poquito. Esperemos no tomarnos mucho tiempo sobre esto para poder avanzar, pero vamos a ver la invasión de la Confederación del Norte. Como primer punto vamos a ver la invasión de la Confederación del Norte. Según Daniel 9, 26 al 27, creo que el pasaje ya lo hemos visto varias veces, trata acerca de las 70 semanas de Daniel. El príncipe del Imperio Romano hará un pacto con Israel por un periodo de 7 años. Este pacto evidentemente restaurará a Israel su lugar entre las naciones del mundo y la integridad de Israel será garantizada por los poderes romanos. Esto no será solo un intento de arreglar la disputa de muchos años entre las naciones con respecto al reclamo que hace Israel de Palestina, sino que será también una imitación satánica del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham, que le dio a Israel título de propiedad de la tierra. Esta acción es descrita por Juan, Apocalipsis 6, 2. Entonces vi que delante de mí había un caballo blanco, su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió con ánimo triunfante para vencer una vez más. ¿No? Esta acción, como digo, está escrita por Juan, mediante un jinete que sale para vencer, a quien se le da la soberanía por medio de negociaciones pacíficas, ¿no? Dice que tiene un arco, pero un arco sin flechas, o sea, no gobierna a través de la imposición armada, sino a través de persuasiones de otro estilo, ¿no? Es interesante ver que nos dice que la imitación satánica va a ser una imitación satánica del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Es por eso que nosotros estudiamos los pactos, porque con eso nos tenemos una idea más grande acerca de lo que nos quiere decir aquí, ¿no? Recordemos que el pacto con Abraham es el pacto que él hizo de una manera totalmente unilateral, ¿no? Abraham no tenía nada que ver, ¿no? Es más, como vimos en su oportunidad, en el momento en el que él parte el sacrificio, la parte por la mitad, le dice parte este animal por la mitad, pasa esta parte por la mitad, a estos no me los tocas, a estos sí me los tocas. Y dice que en los tiempos antiguos, cuando ellos hacían estos tipos de pactos, ambas personas que participaban en el pacto pasaban por entre las carnes, entre el sacrificio, ¿no? Pero vemos que dice que solo Dios pasa por el sacrificio y que se Abraham el que está vigilando que no vengan los animales para llevarse lo que no le corresponde, porque son sacrificios. Pero dice, es Dios el que pasa, por lo tanto es un pacto unilateral. Si hubiera pasado a Abraham también hubiera sido un pacto bilateral, pero es un pacto unilateral, un pacto sin condiciones. No hay a través de que Abraham tenga que cumplir nada, por lo tanto el pacto sigue en pie desde aquel entonces hasta la fecha. Y Satanás, sabiendo eso, va a buscar la manera de que Israel piense que se le está cumpliendo ese pacto, ¿no? No nos olvidemos que el pacto tenía que ver con tierra, con gente, con naciones. El pacto tenía que ver con tierra, con gente y con bendiciones, ¿no? Le decía, haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Te daré a ti, dice, la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Tendrás una nación grande que nadie la contará, ¿no? Etcétera, etcétera. Un montón de promesas que le hace Dios a Abraham en este pacto,
que lo ratifica en 3 ocasiones después, y que luego lo ratifica a Isaac y a Jacob, y luego también lo ratifica a David, perdón, al pueblo de Israel en la época de Moisés, y luego lo ratifica en la época de David, ¿no? Y luego cuando aparece Jesucristo, el ángel a María le dice que iba a darse el trono de David su padre, y que se le iba a cumplir las promesas que se habían hecho a Abraham. Entonces, el pacto con Abraham se mantiene a través de las generaciones, ¿no? Entonces, debido a eso, vemos que esta imitación satánica del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham es un punto por el cual el pueblo de Israel va a creer que este hombre va a darle lo que Dios ya le había prometido, ¿no? Con él se va a cumplir según ellos, ¿no? Engañados con este jinete del caballo blanco que intenta salir con una soberanía y a través de negociaciones pacíficas, ¿no? Esta condición de imitación satánica del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham existirá por 3 años y medio. Eso es lo que lo vemos en la profecía de Daniel 9, 26 al 27. Después de lo cual el pacto será quebrantado por las autoridades romanas y comenzará el periodo conocido como la Gran Tribulación, según Mateo 24, 21. Esos días, dice, serán terribles, tiempos difíciles como no los ha habido desde el principio del mundo, ni los habrá jamás. Esta tribulación, o como dice en el griego, ¿no?, megatilipsis, ¿no?, esta gran o mega tribulación, o mega sufrimiento, o mega aflicción sobre la tierra, será evidente, causada por Satanás, que habrá sido arrojado del cielo a la tierra en la mitad del periodo de la tribulación. Eso lo vemos en Apocalipsis 12:9, donde dice: el dragón, esa antigua serpiente llamada también Diablo o Satanás, que engaña a todo el mundo, fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles, ¿no?, a la mitad del periodo de la tribulación. Él sale con grande ira, ¿no? En Apocalipsis 12:12 dice: alégrense los cielos y todos los que viven allí, pero a ustedes, los que viven en la tierra y el mar, les irá muy mal, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha bajado furioso a donde están ustedes, para atacar al remanente de Israel y a los santos de Dios. Apocalipsis 12:17 dice: el dragón se puso furioso con la mujer y se fue a pelear con el resto de sus hijos, que son los que cumplen los mandamientos de Dios y siguen dando testimonio sobre Jesús. La actividad satánica que moviliza a las naciones en esos días las describe claramente Juan cuando dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, del 13 al 14. Dice que salió de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Eso es lo que conocemos como la Trinidad satánica, o esta troika, ¿no? La palabra troika, por si no lo conocen, significa un triunvirato, una alianza de 3 personas para llevar a cabo un mismo objetivo, ¿no? Es una palabra que se utiliza normalmente en política, que significa una unión, una alianza de 3 personas. En este caso estamos hablando de estas 3 personas, que son el anticristo, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Esto no quiere decir que este periodo no es el periodo de la ira de Dios sobre los pecadores, pero sí indica que Dios, para derramar su ira, permite que Satanás ejecute un programa de ira contra el mundo entero. O sea, él piensa que está haciendo lo que él quiere, pero al final de cuentas no es más que un títere de la voluntad de Dios, ¿no? Hay un número de teorías en cuanto a los eventos de la campaña de Armagedón. Una de ellas es que Armagedón será un conflicto entre el Imperio Romano y la Confederación del Norte. La segunda dice que será un conflicto entre el Imperio Romano y los reyes del Oriente o potencias asiáticas. La tercera dice que Armagedón será un conflicto entre todas las naciones y Dios.
La cuarta dice que será un conflicto entre 4 grandes potencias mundiales. La quinta dice que será un conflicto entre el Imperio Romano, Rusia y las potencias asiáticas. La sexta dice que excluirá a Rusia, pero ocurrirá entre la potencia romana, la oriental y la norteña, con exclusión de Rusia, la cual se basa en la opinión de que los hechos de Ezequiel 38, del 1 al 23, y Ezequiel 39, del 1 al 24, sucederán en el milenio y no en el tiempo del Armagedón como se cree normalmente. La séptima dice que Rusia será la única agresora en Armagedón, la cual parte de la interpretación que sostiene que no habrá una forma revivida del Imperio Romano, ¿no? Esto, como les digo, son teorías, ¿no? No lo tomen como algo fijo. Se puede ver la gran divergencia de opiniones que existe en cuanto a la cronología de los eventos de esta campaña. Es que en realidad estamos hablando de un gran número de versículos, desde muy temprano hasta Apocalipsis, que hablan de este tema. Entonces, reunir toda esa información bíblica y condensarla de una manera comprensible es bastante difícil. Y todas estas 7 posturas son posturas de hombres estudiosos de la palabra de Dios. Y son personas que han tomado su tiempo para poder analizarlo. Entonces, son posturas que tal vez no estemos totalmente de acuerdo, o que tal vez no estemos de acuerdo en nada, pero que sí tenemos que considerarla porque no están hablando cualquiera, no están hablando de personas que se han tomado su tiempo para poder llevar un estudio concienzudo de estos versículos, de estos pasajes, de estas profecías que narran tanto Isaías, Ezequiel, Zacarías, Joel y todos los demás, ¿no? Las grandes movilizaciones de ejércitos en el conflicto de Armagedón comienzan con una invasión a Palestina por parte del rey del norte y del rey del sur. Esto lo vemos en Daniel 11:40, que dice: en el momento final, el rey del sur y el rey del norte tendrán un enfrentamiento. El rey del norte atacará al sur con carros de combate, tropas de caballos y barcos. El rey del norte aparecerá como una inundación acabando con todo a su paso. La cabeza del Imperio Romano y la cabeza del Estado israelí estarán tan confederados por el pacto, ¿no?, que vemos en Daniel 9:27, que un ataque contra una es un ataque contra la otra. Con esta invasión comenzarán los eventos de la campaña, que estremecerán al mundo entero. Esta movilización inicial se describe en Ezequiel 38, del 1 al 23, por eso es muy importante que lo lean, ¿no? Es muy importante que lean Ezequiel 38 y Ezequiel 39, que lo vemos en el capítulo de Ezequiel 38 y el capítulo de Ezequiel 29. Las potencias presentadas en este capítulo ya han sido identificadas como Rusia y sus satélites. Por lo tanto, solo resumiremos los eventos. Hay un acuerdo general entre los estudiantes de la Biblia con respecto a la reseña de los eventos. Rusia hará una alianza con Persia, que ahora es Irán, Etiopía, Libia, Alemania y Turquía, ¿no? Eso lo vemos en Ezequiel 38:2, que dice: hijo de hombre, enfréntate a Gog, Rusia, de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, ¿no? En Ezequiel 38:5 dice: también están Persia, Etiopía y Libia, que ahí menciona, todos armados con escudos y cascos. Y en Ezequiel 38:6 dice: Gomer, que se considera que es Alemania, también está allí con todas sus tropas, y también Bet Togarma, que se le considera que es Turquía, en el lejano norte, con todas sus tropas. Te derrotaré a ti y a tus muchos pueblos que están contigo. Bueno, por cuanto Israel parece una fácil presa, Ezequiel 38:11, dice: dirás, atacaré un país lleno de pueblos sin protección, lugares tranquilos donde el pueblo vive seguro sin muros ni cerrojos. Esta confederación decidirá invadir su tierra para arrebatar despojos y tomar botín. Eso lo vemos en Ezequiel 38:12. Dice: los atacaré y me llevaré el botín. Lo harás para poner tus manos en las ruinas reconstruidas y en un pueblo reunido de entre las naciones. Un pueblo que adquirirá ganado y otras posesiones y se cree el centro del mundo. Se presentará una protesta por esta invasión. Ezequiel 38:13. La gente de Saba y de Dan y los comerciantes de Tarsis y todos sus buitres te preguntarán: ¿tenías que venir a llevarte el botín?
¿Para eso trajiste a tu ejército? ¿Vienes para llevarte el oro y la plata, el ganado y nuestras pertenencias? ¿Para llevarte el gran botín? Pero no será escuchada. La magnitud de esta invasión se ve en pasajes paralelos, ya que Ezequiel omite el progreso de la invasión, pero en su lugar describe la destrucción del invasor sobre los montes de Israel. Eso lo vemos en Ezequiel 39, del 2 al 4, ¿no? Bueno, ya el pasaje, como les digo, lo tienen que leer, por favor, porque es muy importante para este tema específico. Como resultado de la intervención divina mediante una convulsión de la naturaleza, Ezequiel 38, del 20 al 22, 7 meses se consumirán disponiendo de los muertos, Ezequiel 39, 12, que dice: el pueblo de Israel tardará 7 meses para sepultarlo, para purificar la tierra, y 7 años en disponer de los despojos, Ezequiel 39, del 9 al 10. Ahí nos dice: los habitantes de las ciudades de Israel saldrán el campo de batalla, quemarán las armas y mantendrán encendido el fuego con escudos y armaduras, arcos y flechas, palos y jabalinas. Les llevará 7 años quemar todas las armas. No tendrán que acarrear madera del campo ni cortar ningún árbol, porque usarán las armas para el fuego. Saquearán a sus saqueadores y despojarán a sus despojadores. Es lo que ha decidido el Señor Dios. Se dice que la escena de esta destrucción será sobre los montes de Israel, Ezequiel 39, del 2 al 4, y que el tiempo será al cabo de años, Ezequiel 38, 8, y al cabo de los días, Ezequiel 38, 16. Esta destrucción será una señal para las naciones, Ezequiel 38, 23, y para Israel, Ezequiel 39, del 21 al 24. Hay un número de consideraciones que aclaran que esta invasión de Gog, Ezequiel 38, del 1 al 23, no es la misma batalla de Armagedón, Ezequiel 16, 16. En la batalla de Gog se mencionan aliados definidos, mientras que en Armagedón están implicadas todas las naciones. Gog viene del norte, mientras que en Armagedón los ejércitos vienen del mundo entero. Gog viene para tomar botín, mientras que en Armagedón las naciones se reúnen para destruir al pueblo de Dios. Hay protestas contra la invasión de Gog, pero en Armagedón no hay protestas por cuanto todas las naciones se han reunido contra Jerusalén. 5. Dice: Gog es la cabeza de los ejércitos en su invasión, Ezequiel 38, 7, pero en Armagedón la bestia es el jefe de la invasión, Apocalipsis 19, 19. 6. Gog es derrotado por convulsiones de la naturaleza, mientras que los ejércitos en Armagedón son destruidos por la espada que sale de la boca de Cristo, Apocalipsis 19, 15. 7. Los ejércitos de Gog son puestos en orden de batalla a campo abierto, Ezequiel 39, 5, mientras que en Armagedón estarán en la ciudad de Jerusalén, Zacarías 14, del 2 al 4. 8. El Señor pide asistencia al ejecutar juicio sobre Gog, mientras que en Armagedón es él el que pisa solo el lagar, Isaías 63, del 3 al 6. 2 movimientos diversos deben ser pues reconocidos. A. Identificación del tiempo en general. El problema que debe solucionarse es el problema del tiempo de esta invasión. No se refiere a un evento pasado en la historia de Israel. Es obvio, según los detalles que se nos dan en los capítulos presentes, que ninguna invasión experimentada en la historia de Israel es suficiente como cumplimiento de esta profecía. Ha habido invasiones que han causado penalidades a la tierra y al pueblo, pero ninguna que responda a los detalles que se presentan aquí. 2. Solo puede referirse a un evento futuro en la experiencia de Israel. Hay varias consideraciones que sostienen este punto. A. El contexto del libro. El capítulo 37 de Ezequiel trata de la restauración de la nación de Israel en su tierra. Esto se describe como un proceso gradual, por cuanto el profeta ve que los huesos se juntan con los huesos. Luego los liga los tendones y luego se cubren con piel. Es una reunión en incredulidad, ya que el profeta observa que no había vida en los esqueletos. Compárese el versículo 8. El capítulo de Ezequiel 40 nos lleva a la era del milenio. Así que la movilización de Gog y Magog, según indica el contexto, ocurrirá entre el tiempo del principio de la restauración de Israel en su tierra y la era milenaria. O sea, en ese trayecto de tiempo, desde el 1948, que es la restauración de Israel, hasta la época del milenio. No sabemos cuánto tiempo estamos abarcando ahí, pero es un muy buen tiempo. Puede estar introducida esta profecía de Ezequiel 38-39.
38 y 39, perdón, no vayan a considerar 38, versículo 39, sino capítulo 38 y capítulo 39. B, las declaraciones específicas del pasaje, ¿no? El primero era el contexto del libro A, y la segunda las declaraciones específicas del pasaje. Dos veces esa referencia en el capítulo 38 de Ezequiel al elemento tiempo. Se dice que sucederá al cabo de años y al cabo de los días, ¿no? Ezequiel 38:8 y 38:16. Estas expresiones tienen relación específica con los posteriores años y días del trato de Dios con la nación de Israel. Tiempo que, por cuanto está antes de la era milenaria, capítulo 40 de Ezequiel, debe referirse al trato de Dios con Israel en la 70ª semana de la profecía de Daniel. C. Será después del principio de la restauración, por cuanto Israel estará habitando en su propia tierra, Ezequiel 38:11. Esto podría indicar que sucederá después del pacto que hará el príncipe que ha de venir, de Daniel 9:27. D. Estará relacionado con la conversión de Israel, que es obviamente futura, ya que la destrucción del invasor era una señal para que esa nación abra sus ojos y vea al Señor. Ezequiel 39:22. Por cuando la remoción final del endurecimiento no le viene a esa nación, sino hasta la segunda venida. Esta profecía debe tener una relación definida con ese evento. La indicación de que la tierra será reforestada, Ezequiel 39:10, confirma esta conclusión, por cuanto Israel siempre ha dependido de otras fuentes para el suministro de madera, Primera Reyes 5, del 1 al 10. Nuestra conclusión, ¿no? Según lo que está leyendo este autor, dice, nuestra conclusión es entonces, según el pasaje mismo, que los eventos descritos aquí deben suceder en el porvenir, en un tiempo en que Dios estará otra vez entendiéndose con Israel como nación. Lo vamos a dejar aquí porque están ya empezando los cohetes y no van a dejarse escuchar correctamente lo que se está exponiendo, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a detenernos aquí, en el punto B, ¿no? En el punto B de la identificación del tiempo en general. Ese fue el punto A, y el punto B va a ser el tiempo en relación con los eventos específicos. Vamos a quedarnos ahí porque hay un buen hecho más que tomar en cuenta. Y luego ya posteriormente de eso, es bastante el contenido, vamos a ver la invasión de los ejércitos de la bestia. O sea, tenemos un buen trecho más por ver, por tomar en cuenta. Les ruego que analicen bastante lo que se está diciendo, porque no sé si se van a tomar preguntas, pero es importante porque también van a tener mucho más conocimiento si leen todos los pasajes que se han dicho, ¿no? No los he repetido porque obviamente pueden repetir el audio las veces que necesiten para poder escuchar el versículo que se ha mencionado. Tengan en cuenta de que hay varios puntos, ¿no? Tal vez me he saltado en decir algunos, pero más o menos pueden seguir párrafo por párrafo e identificar el punto según lo que se ha indicado. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Hemos visto lo que es el lugar de la campaña de Armagedón, hemos visto lo que es los participantes en la campaña, y estamos viendo ahorita lo que es la invasión de la Confederación del Norte. Y posteriormente vamos a ver lo que es la invasión de los ejércitos de la bestia. Y luego vamos a seguir la invasión de los ejércitos del Oriente y la invasión del Señor y sus ejércitos, y con eso terminaremos lo que es el tema del Armagedón. Yo creo que en la siguiente clase vamos a abarcar los otros anteriores. Esto del ejército del norte es bastante extenso porque abarca varios puntos importantes. Vamos a hacer una pequeña recopilación en la próxima clase y vamos a tomarlo en cuenta todos esos detalles para que se puedan entender un poco mejor. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que puedan escuchar con bastante detenimiento esta grabación para que puedan edificarse con lo que se ha expuesto, y que el Señor nos acompañe. Vamos a hacer una pequeña oración de agradecimiento por este tiempo. Bendito Dios, te ponemos esta clase en tus manos, Señor. Te rogamos que tú puedas, Señor, iluminarnos nuestra mente, nuestro corazón a través de lo que hemos expuesto. Gracias por lo que tu palabra nos enseña, Señor, estas profecías que son tan importantes para nuestra vida. Ayúdanos a entenderla, Señor. Si tú la has revelado es porque quieres que nosotros la comprendamos. Gracias por todo lo que nos das en cada momento, Señor. Bendícenos en todo el lugar y ayuda y abre nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra. Nos ponemos y disponemos en tu nombre
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Amén.